Una vez más sean bienvenidos a la clase de métodos de estudio bíblico. La lección correspondiente al día de hoy es la número 14 y estamos estudiando o vamos a tocar el tema del estudio de la Biblia por métodos. Ahora, cuando hablamos del estudio de la Biblia por métodos, es interesante que usted tenga en cuenta lo que significa la palabra método. Método es una forma establecida para desarrollar un proceso. Esto quiere decir que la palabra método es aplicable a cualquier proceso que usted desarrolle en la vida práctica. Esto es coherente con la aplicación en la parte industrial, en la parte de estudio, en la parte de la cocina, en la parte del análisis, en su desarrollo cotidiano. Cada cosa tiene un método o forma de desarrollarse, de aplicarse o de procesarse. Ahora, vamos a tocar como primer punto el método inductivo. Primero tenemos el método inductivo. Como la palabra lo indica, inductivo proviene del latín, que significa inducer, inducere. Este es un antónimo de deducir o concluir. La inducción, nos dice el diccionario, es un modo de razonar. Ojo, la palabra inducción es un modo de razonamiento. Ahora, algunos equivocada o erróneamente dicen que inducir es conducir a otro para que tome una decisión o determinación o para que acepte un concepto. Esto es equivocado en cuanto a que inducir es la actitud de razonamiento personal de un individuo para adquirir cierto conocimiento. Ahora, es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Por tanto, denominamos método inductivo a aquel mediante el cual se somete un pasaje bíblico a investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. El método opuesto al inductivo es el método deductivo, que partiendo de una premisa predeterminada, de una conclusión ya tomada, procede a establecer una base bíblica en su apoyo, empleando varios pasajes. Ambos métodos se pueden ilustrar así. Si tenemos el método inductivo y tenemos el método deductivo. Ahora, para estos vamos a utilizar los símbolos menor que y mayor que. Significa que el método inductivo va de una cosa particular para sacar conclusiones generales. Y al contrario, el deductivo va de conclusiones o de una conclusión general para encontrar apoyo en deducciones o conclusiones particulares. Bien, teniendo esto en claro, podemos analizar un poquito más a profundidad lo que significa el método inductivo. Este método no se emplea únicamente para el estudio de las Escrituras, es también muy usado en la investigación de temas científicos, las ciencias experimentales, y se basa en tres principios de operación. El primer principio de operación dentro del método inductivo consiste en la observación. Primer principio de operación tiene que ver con la observación. La observación consiste en descubrir lo que existe, mirar, analizar lo que ya está ahí establecido. No necesitamos ir más allá, sino observar detenidamente cada parte de lo que ya está ahí. El segundo paso es la interpretación. La interpretación es determinar el significado
de lo que se está observando. Primero observamos, luego buscamos el significado. Y el tercero es la aplicación. Consiste en apropiarnos sobre los resultados o conclusiones que tomamos acerca del tema que estamos investigando o que es objeto de nuestro análisis. Ahora, por observación entendemos el acto de considerar con atención el estudio intenso de algún objeto, el asunto o relato. La práctica de la observación es indispensable porque nos permite saturarnos del contenido del objeto. Me explico una vez más. Cuando usted tiene un objeto y necesita observarlo o analizarlo, lo mira 1, 2, 3, 4 veces y por observación usted va a familiarizarse con dicho objeto de tal forma que puede entonces empezar la segunda etapa. Ahora bien, la segunda etapa tiene que ver con la observación no solamente del objeto en sí mismo, sino de palabras o términos. En este momento estamos hablando de la palabra de Dios. Términos o palabras claves sobresalientes que dan significado o coherencia al tópico que usted está desarrollando. La observación de palabras o términos la Biblia contiene miles de palabras con significado oscuro o desconocido. Otras veces las palabras se usan en sentido figurado y no quieren decir en el pasaje lo que significan en el uso común. La observación de las relaciones entre las palabras también es clave. Se les llama estructuras y las estructuras se relacionan entre sí. De esta forma confieren o dan la idea de una cadena. Están establecidos por eslabones. Una palabra conlleva a la otra y a la otra y luego en una cadena de palabras tenemos ideas y conceptos que se sacan como conclusiones del tema estudiado. La observación de formas literarias. Cómo fue escrito en prosa, en verso, en poesía, en drama, es una parábola, es una literatura apocalíptica, bueno, es descriptiva. Todo este tipo de observación nos ayuda a mejorar las conclusiones que saquemos. La observación de la atmósfera, el ambiente en el cual fue escrito, también determina el contenido del texto estudiado. El segundo principio de este método es la interpretación. El propósito aquí es determinar el significado de lo que el autor escribió. Encontrar el significado o la idea de lo que él escribió. Y como tercer punto, el resumen de la interpretación es la aplicación. Apoyado en la evaluación anterior, este paso consiste en adaptar las enseñanzas del pasaje a nuestras circunstancias particulares y personales. Cada parte estudiada podrá ser aplicada de acuerdo a la circunstancia individual de la persona que está estudiando la escritura. Por eso, al hacer este tipo de estudio o utilizar el método inductivo, nos ayuda entonces a lograr un objetivo grande en nuestra vida personal. Primero, nos ayuda a corregir los errores, nos ayuda a aplicar la corrección y nos sirve para practicar unas nuevas actividades que ayudan al cambio. La aplicación puede darse de dos formas, por imitación o por antagonismo. Por imitación, cuando el ejemplo que nos han dado debe ser imitado. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero también por antagonismo, como por ejemplo las prácticas de Jezabel y de los sacerdotes de Baal en esa época. Vemos que ellos desarrollaban unas prácticas paganas que no son aplicables a nuestro contexto. Entonces, por antagonismo quiere decir que hacemos lo contrario a lo que ellos hacían. Vamos a ir a nuestro segundo método. Tenemos ya primero el método inductivo, ahora vamos a ir al método analítico. El método analítico. En su libro La llave de oro del doctor Benjamin Bogart nos ayuda a establecer algunos puntos de análisis bien claves que sirven para la interpretación de cualquier pasaje de la Biblia. Es muy posible que usted como estudiante de este seminario tenga contacto con este libro. Si no lo conoce o no lo tiene en sus manos, solicítelo
a su tutor, al seminario donde usted está inscrito, a su pastor, al pastor de su iglesia. De seguro que va a encontrar allí algunas herramientas claves para la aplicación del método analítico. La palabra analítica tiene su origen en el término griego análisis, que significa descomposición. En el estudio de la Biblia quiere decir separar o desmenuzar las partes de un pasaje con el fin de arribar a la médula de su contenido. Es tomar y dispersar toda esta serie, ese panorama, para ir luego a lo concreto, a lo específico, encontrar el contenido o la sustancia real del texto que estamos estudiando. El método opuesto es el sintético, en el cual se realiza la labor contraria, esto es, se resume y compendian las enseñanzas para poseer un cuadro general y completo de una determinada porción bíblica. Mientras que en la parte analítica despedazamos y abrimos, en la parte sintética reunimos y concluimos. Estos dos métodos pueden ir tomados de la mano y nos ayudan a hacer más eficaz el estudio de la palabra de Dios. Ahora, hay dos formas de hacer este estudio, pero tenemos aquí en el libro que usted tiene en sus manos un cuadro que sería muy importante analizar. El primer punto es un examen estructural. En el examen estructural reorganizamos el texto bíblico. El segundo es el bosquejo del contenido. Allí presentamos de una forma sistemática los pensamientos del escritor. En el tercer punto tenemos las observaciones, y es allí donde encontramos o hacemos la búsqueda de las enseñanzas pertinentes o correspondientes. El primer paso consiste entonces en colocar en orden lógico las declaraciones del escritor, de tal manera que a simple vista podamos tener todo el contenido de su pensamiento en forma bien organizada. El segundo paso del análisis consiste en formular un bosquejo. Este bosquejo debe apegarse al texto lo más posible, debe ser fiel al texto que usted está estudiando, de manera que usted pueda presentar en forma sistemática, en una forma metodológica, organizada, el pensamiento del escritor. Y estamos listos entonces, después de hacer esto, a proceder al tercer paso. La observación deberá girar en torno al pasaje. Hay 7 preguntas fundamentales en la observación que usted debe tener en cuenta. Esas preguntas, la respuesta a esas preguntas le van a llevar a usted a encontrar las conclusiones necesarias y aplicativas en su vida. ¿Preguntas cuáles son? Voy a hacer una lista aquí de este tipo de preguntas. Preguntas como ¿qué? ¿Qué dice el texto? Preguntas como ¿cuándo? ¿Cuándo lo dice? Preguntas como ¿dónde? Lugar. ¿Dónde lo dice? La otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué? ¿Quién? Ahora, cuando hablamos de quién, podemos dirigirnos a dos personas. ¿Quién lo dice y a quién se lo dice? Y la última, ¿para qué lo dice? ¿Cuál es el propósito que quiere alcanzar el escritor? ¿Para qué escribió estas palabras? Bien, teniendo en cuenta esto, ya hemos utilizado dos métodos claves. El método primero inductivo y luego el método analítico. Pero vamos a un tercer método. El tercer método, que es tema de esta clase, tiene que ver con el método sintético. Método sintético. Como su palabra lo dice, el método sintético proviene de la palabra síntesis. La palabra síntesis significa tomar algo grande, algo macro, y reducirlo de tal forma a algo simple y sencillo, sintetizado, que no pierda el valor ni contenido del original, que en él se compendie todo lo que quería expresar el escritor al principio, sin perder ideas,
pero formularlo con la menor cantidad de palabras posibles. A este sistema de estudio bíblico también se le conoce como el método del Dr. Gray, debido a que este célebre siervo de Dios, por muchos años decano del Instituto Bíblico Moody en Chicago, escribió un libro entero cubriendo de Génesis a Apocalipsis, basándose en tan singular método. Es el análisis sintético de la Biblia. Ahora, el estudio sintético es la labor de compendiar o resumir lo más posible un pasaje para obtener un cuadro general pero completo. La piedra angular de este método es la lectura repetida de un libro de la Biblia a la vez. Repetir la lectura de ese libro varias veces. Repita varias veces, hasta que por fin usted puede empezar a sacar conclusiones claves acerca de ese texto. Durante las repetidas lecturas de un libro se recomienda tener en mente 3 distintos aspectos, 3 cosas que usted debe tener en cuenta para que el método sintético de estudio sea eficaz. La primera es el tema central del autor. Busque cuál es el tema del autor. El segundo punto que debe tener en cuenta es el desenvolvimiento. Cómo desenvuelve la trama de ese tema. Y el tercer aspecto es desarrollar un bosquejo del contenido. A estas alturas de la clase es posible que usted ya haya adquirido alguna habilidad especial en cuanto a la formulación u organización de bosquejos. Es por esto que la materia ha ido de una forma progresiva, escalando métodos de estudio bíblico más complejos, pero que a la vez le ayudan a usted a tener mejores conceptos en cuanto a la misma escritura. Ahora, usted al desarrollar el método de síntesis debe aprender también a tener en su vocabulario, en su léxico, la mayor cantidad de sinónimos o antónimos también que le ayudan a definir términos bíblicos para poder encontrar conclusiones claras, exactas y poder pintar el cuadro de una forma eficaz, una forma que le ayude a usted a entender mejor la palabra y en el momento de irla a compartir con otros también encuentre la facilidad de comunicación de las verdades bíblicas a las demás personas. Continuando con nuestro siguiente método de estudio, vamos a hablar del método crítico. Nuestro cuarto método tiene que ver método crítico. Aquí también encontramos algunas palabras claves que nos ayudan a conocer mejor la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta que el método crítico no tiene nada que ver con la crítica que nosotros conocemos comúnmente. Muchas personas piensan que criticar es simplemente sacar a relucir los defectos o las cosas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo. El método crítico no consiste para nada en esto. El método crítico proviene del término griego krino, que quiere decir juzgar, quiere decir examinar. Así entonces se llama la crítica bíblica a la ciencia. Ojo, se toma como una ciencia que busca por medio de una detallada y cuidadosa encuesta establecer las palabras exactas de los manuscritos, versiones y citas y determinar la composición, fecha, paternidad literaria y valor histórico, según se encuentra juzgado por la evidencia interna. Se divide en 2 clases o dramas principales, la crítica baja y la crítica alta. Estas también reciben los nombres de histórica y textual. Los nombres de histórica y textual respectivamente, como su nombre lo indican, la crítica textual es la que se encarga de verificar la exactitud del texto bíblico. Hoy en día existen alrededor de 5.338 copias completas o en parte copiadas a mano, más cientos de copias de algunas de las primeras traducciones hechas,
más la evidencia de las citas bíblicas en los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Sin embargo, no existen dos copias que sean exactamente iguales, y mientras más grande sea el número de copias, mayor será el número de diferencias o variables entre ellas. El método crítico, entonces, al ser aplicado, nos ayuda a establecer cuál de ellas marcan los parámetros generales y principales, y a tomar también en cuenta los diferentes conceptos e interpretaciones que ha tenido la Escritura a través de los siglos, para poder llegar a conclusiones certeras, inerrantes, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Algunos puntos para observar dentro del método crítico. Tiene que ver primero con la paternidad literaria. ¿Quién fue el autor del libro? El segundo, el destinatario, a quién se escribió. Tercero, el lugar en donde se escribió. Cuarto, la fecha, época en la cual fue escrito el libro. El quinto, el propósito, cuál era el objetivo del autor. Para establecer la paternidad literaria de un libro, es necesario depender de las evidencias que encontramos dentro y fuera de él. En ocasiones es fácil de determinar el destinatario, es decir, la persona o personas a quienes se escribió el libro. Pocos libros mencionan dónde fueron escritos. Las fechas en que se escribieron los libros de la Biblia sí son de importancia estratégica, ya que con frecuencia se encuentran íntimamente ligadas al problema de la paternidad literaria. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente método. El otro método de estudio bíblico que incluiremos dentro de esta continuidad tiene que ver con el método tipológico. Método tipológico. Como su nombre indica, tiene que ver con tipos. Y es algo bien importante que tengamos en cuenta aquí. Este método de estudio bíblico, como los dos anteriores, requieren mucho cuidado al momento de desarrollarlos. Pero ojo, esto no es para aprendices. Este método de estudio no es simplemente para alguien que no tenga práctica en el estudio de la palabra. No quiero llenarlos de temor ni de susto con esto, sino por el contrario, que el día que usted vaya a desarrollar un estudio tipológico, procure ser lo más objetivo posible y tener la mayor cantidad de información a su alcance para que el estudio que usted desarrolle redunde en buenos frutos en sus manos y en el momento del aprendizaje. No recomendamos su uso cuando apenas se comienza a conocer el contenido de la Biblia. Una persona nueva, un creyente recién convertido, no debería utilizar este método de estudio bíblico. Más bien, para ponerlo en práctica se exige un conocimiento completo de las Escrituras. La palabra tipológico proviene del verbo griego tipo, que significa golpear, y del término tipeo, que quiere decir la marca de un golpe. Una impresión, forma o tipo, por lo cual quiere decir que es una imagen o ilustración de algo que ya tiene un contenido propio. Por lo que toca a las diversas clases de tipos, debemos mencionar 6. Hay tipos de personas, tipos de instituciones, tipos de oficios, tipos de acontecimientos, tipos de acciones y tipos de cosas. Algunas recomendaciones fundamentales que se deben tener en cuenta para este estudio son: la primera, estúdiese las reglas de la hermenéutica sobre tipología. En el libro de hermenéutica se le van a dar algunas reglas de los tipos para poderlos aplicar de una forma coherente y real. Segundo, principíese con los tipos más sencillos, por ejemplo los que se hallan en Éxodo 12, en 1 Corintios 7 y 8. Tercero, conserve discreción y sentido común, no pierda la objetividad. Cuarto, recúrrase a todas las referencias bíblicas que sea posible para respaldar la interpretación de un tipo dado. Muchas veces sacamos un solo versículo y decimos este es tipo de esto, pero luego vamos a mirar en la Escritura y no encontramos más versículos que respalden esta tipología. Es muy posible que estemos haciendo una mala interpretación de la Escritura porque no tenemos respaldo bíblico suficiente para decir que eso es realmente un tipo. Bien, queridos amigos, hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase en este tiempo. Quiero pedirles por favor que hagan un repaso concienzudo de los temas que hasta ahora hemos desarrollado. Tome su libro de estudio y allí subraye
los conceptos que realmente son importantes para la aplicación en su parte bíblica, en su parte práctica. Es muy interesante que usted aplique cada método de estos, que empiece a estudiarlos, que empiece a practicarlos. Luego de allí va a encontrar y a sacar conclusiones claves que son interesantes y que pueden ayudarle para continuar de una forma práctica el estudio de la palabra de Dios. Acordémonos que este libro fue escrito con el propósito de ponerlo en sus manos como una herramienta para que estudie y conozca mejor la palabra de Dios. Entonces este libro no tiene un contenido doctrinal en sí mismo, pero sí le ayuda a usted a conocer mejor la doctrina